Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Y venimos reconociendo, ¿verdad?, que tenemos muchas deficiencias como para ser portadores de esta palabra, pero a Dios le plujo, le plació, diríamos de otra forma, tomarnos en cuenta y hacernos dignos. No que éramos dignos, sino que Él nos dignificó para que pudiéramos compartir su palabra. Así que estamos aquí por la pura gracia, por la pura misericordia del Señor, y gracias al Señor también por la vida de la hermana Olga Lidia, la vida de la hermana Sayan Yamilet, y cada uno de ustedes que se da cita en esta transmisión para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la presencia, la gracia, la misericordia, el poder de Dios obrando por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que nosotros necesitamos cada día más y más de tu Espíritu, de tu palabra, de tu presencia, y que no podemos, Señor, sin ti. Te rogamos que la palabra que compartamos esta noche sea edificante, sea de exhortación y sea de consolación. Háblanos, en parte háblanos, y en parte dice tu palabra que también nosotros profetizamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del tema tesoros en vasos de barro. Y cuando hablamos de tesoros, dijimos desde el domingo que estamos hablando de riquezas. Estamos hablando de un depósito que Dios puso en nosotros, pero que es un depósito celestial y que es un depósito también espiritual, hermanos, y que tiene un valor incalculable. Y dentro de esos tesoros está el Evangelio, están los dones del Espíritu Santo, están, hermanos, el fruto del Espíritu, está el mismo Espíritu Santo. Están, hermanos, muchas cosas que sería bueno, ¿verdad? Ya que veo ahí por ahí al hermano Alexis Jiménez y por ahí está el hermano Alberto, que se dieran a la tarea, ¿verdad?, de investigar cuáles son esos tesoros, ¿verdad?, que están dentro de los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos tesoros, somos vasos de barro, somos utensilios, somos ollas, somos instrumentos, somos vasijas que pertenecemos a Dios y que de alguna forma, tanto individualmente como colectivamente, o sea, como iglesia, somos un cuerpo que contribuye a la unidad, ¿sí?, a la utilidad, perdón, del reino de Dios. Es decir, la iglesia como novia, como esposa, tiene tesoros que debe, hermanos, ponerlos a trabajar para que podamos nosotros traer beneficio al reino de Dios. Entonces, nosotros somos barro. Somos barro. Es decir, hermanos, que somos hechos de material frágil, quebradizo, material débil. De manera, hermanos, que los tesoros que están en nosotros, esos tesoros, como no son nuestros, sino son de Dios, hermanos, Él los ha escondido o los ha depositado en estos vasos de barro, en estos vasos frágiles, en estos vasos débiles o quebradizos. Y eso es interesante porque dice la Biblia que nosotros tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la gloria o la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que no se nos vaya no nos vayamos a hinchar de orgullo creyendo que Dios nos usa porque somos la gran, ¿cómo decir? La gran cosa, ¿verdad?
que somos lo máximo en esta tierra y eso es uno de los problemas que hay en el ser humano, y que por esa situación también el Señor le puso un aguijón al apóstol Pablo para que no se llenara de soberbia, para que no se hinchara de orgullo, de altanería, creyendo que era por su gran consagración o porque era una persona que ayunaba y oraba demasiado. Y eso es interesante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque no es por nuestras fuerzas, sino que es por la gracia y por la misericordia del Señor. Es lo que hemos estado recalcando en todo este tiempo. Mire, si Dios va a hacer un milagro, si Dios va a bendecir la iglesia, Ministerio Viva la Familia, si hemos de crecer como congregación, va a ser por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y no porque nosotros seamos excelentes expositores de la palabra, o que, cómo ocupa tiempo el pastor para preparar tanto mensaje, sino porque a Dios le plujo. Esa palabra plujo es, a Dios le dio la gana bendecirnos. Y yo espero en Dios, espero en que el Señor, hermanos, tenga a bien bendecirnos en su pura misericordia. Entonces, miren, hermanos, hoy vamos a hablar de un vaso de barro que era un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre, hermanos, que Dios lo utilizó poderosamente. Mire, imagínense, hermanos, que este Moisés del que vamos a hablar ahora, Dios hizo que por medio de él abriera el mar Rojo de par en par, para que el pueblo pasara en medio. Hermano, pero eso es maravilloso. Yo no voy a decir que eso es difícil de creer, ¿no? Porque entonces seríamos unos incrédulos, sino que es algo de verdad portentoso, algo que hermano, nosotros no hemos visto nunca. Moisés, el que tocaba, hermanos, con la vara el polvo de Egipto y se convertía en piojo, el que tocaba las aguas del río Nilo y se convertían y salían ranas, hermanos, el que por medio de él Dios manifestó las 10 plagas en Egipto. Eso es tremendo, porque ¿quién era Moisés? De eso vamos a hablar, hermanos. Mire, entonces aquí tengo un pequeño esquema que creo que no se alcanza a ver porque es un esquema un poco pequeño. Pero Moisés, hermanos, era el vaso. Moisés era el barro, el vaso de barro, el vaso que tenía debilidades. Fíjense que Moisés, por lo menos yo voy a mencionar 4 cosas. Moisés era un hombre con miedo. Y eso habla de debilidad, hermano. Muchos no queremos demostrar o mostrar que tenemos miedo, porque enfrentamos muchas cosas, ¿sí? Las enfrentamos aunque tengamos miedo, pero tenemos. Le preguntaban a Julio César Chávez que si en alguna ocasión él tuvo miedo de enfrentar a algún contrincante, algún adversario, y él dijo siempre que subía al ring iba con miedo. Entonces, hermanos, el miedo, ese fue el ambiente en el que Moisés nació. Ese fue el contexto en el que Moisés pasó los 9 meses de gestación en el vientre de su madre. Él tuvo miedo y también huyó de Faraón, eso lo vamos a ver. Pero otra cosa que Moisés tenía, hermanos, y que era una debilidad en él, es que tenía una baja autoestima. Tal vez por eso muchas veces decimos, nosotros no somos dignos de nada. A lo mejor por baja autoestima, a lo mejor, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, Dios me usa porque yo, aleluya, soy tremendo, soy...
un gran siervo de Dios. Pero otros hermanos, tal vez tenemos problemas ahí, pero dice la Biblia que él se declaró incapaz, impotente para hablar con fluidez. Por otro lado, Moisés también tuvo un momento de descuido familiar. Moisés tenía problemas de autocontrol. ¿Cómo autocontrol? Sí, tenía problemas para controlar su carácter. Y era un hombre violento. Sin embargo, pues, allá de aquel lado encontramos que Moisés, a pesar que era un vaso de barro, un vaso con debilidades, era un hombre en el que Dios depositó su confianza, en el que Dios depositó poder, en el que Dios depositó, hermanos, dones para hacer milagros, porque él podía alterar, hermanos, la naturaleza, las leyes naturales las podía alterar Moisés, solo con que orara o extendiera su vara. Entonces Moisés, hermanos, era alguien tremendo. Es más, a Moisés se le concedió, hermanos, volver, como la canción, se le concedió, hermanos, ser comisionado para liberar a Israel con poder y con gloria, con mano poderosa. Moisés, hermanos, no fue con debilidades delante del faraón, pero Moisés era débil. Moisés era un vaso de barro. Por otra parte, hermanos, a Moisés se le revelaron los planos del tabernáculo. Hermano, imagínense Moisés, que el Señor le dijo: sube al monte Sinaí, sube al monte. No sé si fue en el Sinaí, ¿sí? O en el Horeb, o ahí sí me ayudan, hermanos. Y subió a ese monte, hermanos, y ahí Dios, mire cómo son las cosas, pero ya leyendo no tengo el texto a la mano, pero cuando Moisés sube a la montaña o al monte, hermanos, ahí hay una nube, y Moisés entra en la nube, y es transportado, entra oiga lo que le voy a decir, entra por un portal hacia una dimensión celestial donde Dios mismo le muestra a Moisés el tabernáculo del cielo. Y le dijo a Moisés: así como ese tabernáculo que viste en original, quiero que me hagas uno en la tierra. Y por eso fue que diseñó todo como Dios le había dicho a Moisés. Imagínense la revelación, hermanos, que había en Moisés. Moisés era un hombre, hermanos, con mucha sabiduría de parte de Dios, y también Dios le dio la revelación para ser un receptor y para ser un emisor de la ley. Eso es tremendo, hermano. Aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, es algo maravilloso que Dios hizo en la vida de Moisés. Entonces, nosotros tenemos que analizar esto, hermanos, porque a veces pensamos que Dios no nos va a usar a nosotros porque tenemos tantos defectos, porque tenemos tantas decadencias, tantas debilidades. Pero la Biblia dice, pues, que los tesoros de Dios, lo voy a parafrasear, los tesoros de Dios están depositados en vasos humanos, débiles, frágiles, quebradizos. Y esto, hermanos, esto para que la gloria de Dios o la gloria sea de Dios. Y no nos ufanemos y no nos sintamos, hermanos, los grandes siervazos de Dios. No, mi hermano, somos siervos de Dios y punto.
Y usted también, el Señor le quiere usar poderosamente. Pero tenemos que analizar entonces la vida de Moisés. Mire, Moisés era un hombre con miedo. ¿Sí? ¿Necesitabas aquí? Moisés era un hombre con miedo. ¿Cómo Dios va a usar a un hombre con miedo? Si nada más, ¿verdad? Hay hermanos que le decimos, hermano, le va a tocar dar un rema tal día. Ay, hermano, es que yo me da miedo, me da pena. Hay hermanas que yo todavía pasan y les tiembla la voz cuando están leyendo. Entonces, mis hermanos, el miedo. Éxodo capítulo 1, verso 15, mire que Moisés creció, más bien Moisés, en el tiempo que él estuvo en el vientre de su madre, hermanos, todo ese tiempo la mamá estuvo tal vez, hermanos, segregando o disgregando, no sé cómo se le llama, perdón, o transmitiéndole miedo, ¿sí? Todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, fíjese, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cómo creen ustedes que se sentía la mamá de Moisés? La mamá de Moisés anduvo con miedo, con temor. Cualquier cosa le sobresaltaba y usted sabe, los que en algún momento han leído algo más en este tiempo en internet, usted entra ahí, ¿verdad? Y dice, ¿qué puede afectar al bebé en el vientre? Cuando hay un ambiente hostil, cuando hay un ambiente de violencia, aun cuando el niño esté en el vientre, eso le va a afectar. Y entonces cuando el niño nace, hermano, se espanta de cualquier cosa, hasta hace mucho coraje y otras cosas más que vamos a platicar. Entonces, en ese ambiente creció, más bien en ese ambiente se desarrolló en el vientre de su mamá Moisés. Y cuando nace, hermanos, también Moisés no podía llorar. No sé cómo le hacía la mamá para que no llorara. No sé cómo le hacía la madre de Moisés, pero hermanos, ahí había un problema fuerte. Dice que Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, primero le dijo a las parteras, pero como las parteras no le hicieron caso, ahora le dijo a todo el pueblo de Egipto. Mire, esto es como lo que sucede en este tiempo. El primer paso fue decirle a los médicos que le practicaran no solamente el aborto, sino que le hicieran la operación para que no tuvieran más hijos las mujeres. ¿Sí? Hay que matar. Hay que acabar con el nacimiento de los niños. Pero ahora, hermanos, ahora le dice a todo el pueblo. Y es lo que ha pasado en este tiempo, ¿verdad? Ya aplicando un poco más de otra forma. Hermanos, hoy todo el mundo, ¿verdad? Y no todo el mundo, pues, pero hay gente que practica el aborto, que se le hace fácil matar a un niño en su vientre. Y andan tranquilos, no pasó nada. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. El asunto aquí es que estaba enfocado a matar a los varones. Y Moisés era un varón. Entonces, hermanos, imagínense usted el miedo con el que creció. ¿Qué hicieron? Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí encontramos, hermanos, que en el vientre y en su nacimiento y en su desarrollo, hermanos, Moisés creció con miedo. Entonces, imagínense usted en qué momento, en qué tiempo nosotros nacimos.
¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros crecimos en un ambiente de miedo? Duérmete porque ahí viene el coco. Duérmete, si no te voy a regalar. Estábamos comentando hace unos momentos que mi nietecito Nael, a veces hace cosas, ¿verdad? Como todo niño. Pero él no anda con el miedo de que tumbó algo y que diga, tumbé tal cosa. No, él al contrario hasta canta y se marchó, dice. Entonces, pero nosotros no, nosotros crecimos con miedo. Si rompíamos algo, si quebrábamos algo, si pasaba algo, hermanos, era una cueriza o era una buena regañada. Y crecimos con temores, con miedo hasta de papá. Ya va a venir tu papá y cuando venga tu papá vas a saber lo bueno. A veces teníamos que huir, ¿verdad? Y entonces, y la mamá detrás de uno, hermanos, corriendo, haciendo ejercicio también. Y luego, si no nos alcanzaba, decía, pero ya vas a venir. Y nosotros con el miedo, ¿qué hacíamos? Entonces crecimos en un ambiente de miedo, de temores. Me voy a portar bien porque si no Santa Claus no me va a traer nada en diciembre o en el Día de Reyes. Miedo. Y a veces, hermanos, en ese ambiente crecen los niños en la iglesia. Cállate porque si no, le voy a decir al pastor, hermano, no me meten problemas a mí ni le ande metiendo miedo a su niño para que tenga miedo al pastor. No. Entonces, el miedo es algo que, hermanos, tiene que ver con la debilidad del hombre. Usted hasta esta fecha tal vez tenga miedo de emprender, miedo de poner su propio negocio, miedo de poner su propia empresa y decir, es que no me va a resultar. Miedo a dejar de trabajar un domingo para acercarse al Señor porque cree que si no trabaja el domingo no le va a ir bien. Tiene miedo porque le dijeron, usted tiene que trabajar todos los días para que tenga dinero. No es cierto. Y crecemos con miedo y no desarrollamos el talento o los dones o el ministerio que Dios puso en este vaso de barro. Mucha gente, hermanos, ha sepultado el talento que Dios le dio. Hay gente que tiene mucho talento para predicar, Dios los llamó, pero no lo están desarrollando por miedo. Allá está aquel hombre que a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1. El de 5 trabajó los talentos y entregó otros 5. Entregó 10 talentos. Al que le dieron 2 trabajó los talentos y entregó 4. Pero el que le dieron 1, por miedo, lo escondió. No lo trabajó. El miedo, hermanos, nos puede paralizar. El miedo no permite que desarrollemos todas aquellas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. El miedo puede hacer, hermanos, que alguien no le sirva al Señor. Pero somos vasos de barro. Usted tiene miedo para hacer algo, hágalo en el nombre del Señor. Bueno, para hacer algo para la gloria de Dios, ¿verdad? Para hacer algo que sea benéfico. Usted, en el nombre de Jesús, hágalo. Tiene miedo, pero hágalo. Aunque sea con miedo. Diría alguien, hasta que el miedo le tenga miedo. Éxodo capítulo 2, verso 14, seguimos hablando del miedo de Moisés. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oiga bien, un día Moisés salió, ya lo vamos a leer en un momento, cuando lleguemos a ese punto de la ira. Pero un día salió Moisés y vio que le estaban pegando un soldado egipcio, o un egipcio le estaba pegando a un esclavo hebreo. Y como ya Moisés sabía, porque su misma mamá lo crió, eso es una historia, hermano, que por ahora no se las voy a platicar, pero usted la conoce tal vez. Entonces,
Moisés, cuando ve que le están pegando a uno de sus paisanos, él entró al quite y mató al egipcio. Pero luego, otro día, encontró que entre dos hebreos se estaban peleando y uno le pegaba al otro. Y él les dijo: hey, ¿por qué le pegas a tu hermano? Moisés, hermanos, tenía quizás un corazón que trataba de ayudar. Y entonces, ahí, este paisano le dijo: ¿quién te puso a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Me piensas matar como mataste al egipcio? Y entonces Moisés se ve descubierto, ¿sí? Y tuvo miedo. Tuvo miedo de las consecuencias. Tuvo miedo de las represalias. Tuvo miedo, hermanos, del enojo del faraón. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, en esta noche, es que tal vez usted ha cometido errores, ha cometido fallas, y esos miedos le persiguen como si fueran una consecuencia de errores, de pecados, de fallas, de desaciertos en la vida. Pero esos miedos los debemos llevar delante de la presencia de Dios para decirle al Señor: Señor, aquí está este miedo, esto que me paraliza, esto que me impide avanzar, el miedo. Deshágase del miedo. Es cierto, somos vasos de barro, tenemos debilidades, y dentro de esas debilidades está el miedo. Sacúdase el miedo en el nombre de Jesús. Póngase en las manos del Señor, hermano. Entonces, pero a pesar de eso, hermanos, Dios levantó a Moisés. Dios usó un hombre miedoso. Usted tiene miedo a la muerte. Usted tiene miedo a la enfermedad. Usted tiene miedo a muchas cosas. ¿Cuánta gente, hermanos, tiene miedo de cosas? Usted no me va a creer. Ya de pensar: tenemos un pastor que es valientísimo. No se vaya con la finta, hermano. Le tengo miedo a los perros. A mí me sale un perro chihuahua o salchicha. Bueno, salchicha sí me lo como, hermano. Pero me sale un perro, hermano, y yo me espanto, me asusto. Una vez me salió un perro, yo iba manejando bicicleta y sale el perro, hermano, y me agarra por el pantalón y me alcanzó a pasar el colmillo por el tobillo. Mire cómo rima tobillo con colmillo. Y entonces, cuando siento eso, hermano, la verdad sí me enojó mucho ese perro. No recuerdo si era grande, chico, no sé. Lo cierto es que me espantó primero, pero ya cuando me agarró, ya ahí sí me estiré de la bicicleta y seguía al perro con ganas de morderlo yo también. Se fue, llorando el perro. Entonces yo, hermano, no importa si usted tiene miedo, usted enfrente su miedo, enfréntelo. Usted vive con miedo en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Usted no tiene que vivir con miedo. Usted tiene que presentarle al Señor su vida. Tiene miedo a que su marido se vaya, a que su esposa le falle, tiene miedo a que sus hijos hagan tonteras. Por favor, quítese ese miedo, porque el miedo no viene de Dios. El miedo, hermanos, ¿sabe cuándo entró el miedo? Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Dice la Biblia que el Señor llegó al huerto y empezó a hablar a Adán. Y Adán se había escondido y Eva estaban escondidos, hermanos, detrás de los árboles, porque tuvieron miedo. El miedo no viene de Dios, hermano. Así que mire, vamos a pasar entonces a otro punto. Moisés tenía baja autoestima. ¿Y qué cosa es la autoestima, hermanos? ¿Cómo definimos la autoestima ahí, hermana Yami? Mientras la hermana nos ayuda con la autoestima. Mire, Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dice Dios a Moisés. A ver, vamos a escuchar. Valoración positiva o negativa que un sujeto hace de sí mismo. Fíjese, valoración positiva o negativa
que un sujeto, que un individuo, que una persona hace de sí mismo. Puede ser baja o puede ser alta, pero dice la Biblia que nadie debe tener, hermanos, una autoestima más grande que la que deba tener, pero tampoco debe tener menos. ¿Ok? Pero mire cómo dice la Biblia. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Pero el Faraón me andaba buscando para matarme, porque él supo que maté. Te voy a mandar, le dijo el Señor, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Dios está buscando vasos que se dejen usar para alcanzar a otros para Cristo, para liberar a otros del mundo, para liberar a otros del diablo, que el Señor los reprenda, hermanos, para liberar a otros de las cadenas de la esclavitud, para liberar a otros de la drogadicción. Dios está buscando hombres y mujeres, hermanos, que se dejen usar poderosamente. Dios por eso te llamó, hermana, hermano que me escuchas. Dios por eso te escogió. No porque seas muy importante, sino porque Dios puede usar tu vida y levantarte para la gloria de su nombre. No importa cuántas cosas hayas hecho, no importa tu pasado, no importa si te sientes poca cosa. Para Dios tú eres importante. Mire, entonces mire cómo dice Moisés, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios. Miren, no que le dijo a Dios, sino dijo, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Mire, identidad, hermano. Le faltaba a Moisés identidad. ¿Quién soy yo? Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos, hermano, revelación de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o les dio el privilegio de ser llamados o hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable y que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermanos, no somos cualquier cosa, pero tampoco debemos ufanarnos o creernos más que otros. Pero lo cierto es que si alguien nos dice, ¿quién eres tú? Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. ¿Quién eres tú, hermana? ¿Quién eres tú, hermano? Eres un hijo de Dios. Eres una sierva de Dios. Eres un siervo de Dios. ¿Sabe una de las cosas, una de las mentiras más grandes del enemigo? Es que trata de quitarnos nuestra identidad. Trata de distorsionar nuestra identidad. Ciertamente somos vasos de barro, pero en nosotros hay tesoros celestiales. Somos vasos de barro, pero somos hijos de Dios. Somos vasos de barro, pero somos importantes para el Señor. Somos valiosos para Dios. Usted tiene que valorarse, hermana. Usted tiene que valorarse, varón. Usted tiene que valorarse, muchacho, joven, señorita. Usted tiene que tomar el valor que Dios le está dando. Mire, dice la Biblia en el Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, mire, ay, Señor. Me recuerda esto como cuando uno le dice a un hermano: hermano, te toca predicar. Ay, pastor, no. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, decía Moisés. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo hablarle a otro pastor, no puedo? Por favor,
Miren cómo dice el Señor acá, hermanos. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermana y hermano, no digas: es que yo no soy fácil de palabra, yo no sirvo para eso. En la primaria viera cómo me tartamudeaba. No diga que no puede. Si Dios le está le está abriendo una puerta para que le sirva, para que predique su palabra, para que la enseñe, para que disipule, hágalo. Hágalo. A usted Dios le apartó. Hermano, yo voy a intentarlo miles de veces con los mismos hermanos que le he dicho una y otra vez. Han ido a un lugar y no, pero lo voy a intentar otra vez. Así que no se dé por vencido usted. Ya no, ya el pastor ya me dio 3 o 4 oportunidades. Ya fui a tal lugar y le dejé tirado ahí. No, vuélvelo a intentar. No creas que el Señor ha terminado su obra en ti, todavía está empezando. Éxodo 4:12 dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, le dijo. Entonces el Señor, hermanos, está diciéndonos: yo voy a usar tu vida. Eres un vaso de barro, así es. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía a otro, Señor, a mí no. Así que, hermano, yo quiero invitarle para que no le ponga más pretextos a Dios. Hay gente que le pone pretextos a Dios y dice: yo no, hermano, a mí no. Pero ¿cómo para otras cosas sí? ¿Cómo si tuvimos el valor, hermano, de enamorar mujeres? ¿Cómo es que no tenemos el valor de hablarle de Cristo a otros? No, parece como estoy regañando, pero a lo mejor sí estoy regañando. Porque hay gente que dice: yo sí vendía drogas. Pero me dan pena ahorita vender la palabra. O sea, no que ande vendiendo la palabra de Dios, sino que ande evangelizando. Hoy me da miedo, me da pena. Hágalo. Si teníamos el valor de hacer esas cosas, teníamos el valor de enfrentar a otros con cuchillo, con pistola, con lo que fuera, nos valía. Perdón, la palabra valía. ¿Cómo no vamos a tener el valor de enfrentar hoy al enemigo cuando nos está atacando y nos sentimos que nos tiene contra la esquina dándonos? Y usted dice: ay, ya no voy a seguir en el evangelio. No. Levántate y pelea en el nombre del Señor. Amén. Así que no venga con que no puede. Vamos a pasar a otro punto, porque quisiera hoy dejar aquí en claro que Moisés era un vaso de barro, pero Dios lo usó poderosamente. Mire, Éxodo 18:5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Oiga, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí, hermanos, va a salir chispa, va a salir de este punto. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era una persona que Dios iba a usar, o que Dios usó poderosamente. Pero él tenía áreas débiles. Él tenía problemas. Descuidó su familia. ¿Sabe qué hizo Moisés, hermano? Le dejó a su suegro, a su esposa y a sus hijos. Ahora, yo digo, ¿quién es el responsable de cuidar a su esposa y a sus hijos? ¿La suegra? ¿El suegro? No.
El responsable de su esposa y de sus hijos es el varón. Hay que lo cuide la suegra, hay que la cuide el suegro. No, eso es falta de responsabilidad, hermano. Hay gente que agarra y los niños que son de ellos se los dejan a papá y a mamá, que lo cuiden ellos, mientras el varón o la mujer se echa a andar. Hey, si tuviste el valor de tener hijos, si tuviste el valor de embarazarte y tener hijos, cuídalos tú, atiéndelos. Porque Moisés, hermanos míos, ¿sabe qué? Se los enjarretó a su suegro. Ay, cuídemelos, por favor, yo voy a sacar al pueblo de Dios de Egipto porque están esclavizados. Está bien, si tienes cosas que hacer, trabajo que hacer, tienes responsabilidades, pero la principal responsabilidad después de Dios es la familia. Es la familia. Ay, alguien dice amén o alguien dice ay. Pero la verdad, hermanos, es que hay gente de verdad irresponsable. Hay gente descarada. Dijera ¿cómo se llama? Laura Bozzo, ¿verdad? Que pasen sinvergüenza. No, hermano, no, perdón por eso. Pero de verdad, usted tiene hijos, atiéndale usted, mamita. Usted, papito. Usted tiene hijos. Usted trabaje y dele de comer. Usted haga lo posible por darles un lugar donde vivir. Un estudio. No, vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador nos manda una beca. Y si no le llega nunca. Hay gente, hermanos, que está esperando que papá gobierno les cuide la familia. Me perdonan, hermanos, y como dijo alguien, cáigame bien. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Usted tiene que cuidar a su familia. El suegro de Jetro, del suegro de Moisés, tuvo que llevarle a su esposa y a sus hijos. ¿Sabe qué? Moisés, aquí te traigo a tu esposa y aquí te traigo a tus hijos. ¿Sí? Ya cumplí mi función, yo ya crié a mi hija, tú me la pediste como esposa, ahí está. Y mira, aquí están tus chilpayates, cuídalos. Tú hazte cargo, Moisés. Sí, mi hermano, porque mire, perdón, pero a veces también hay mamá y papás que son alcahuetes. Mamá y papá, usted no sea alcahueta. No. Que su hijo, que su hija se haga cargo de sus hijos. Pero es que son mis nietos, hermano. Sí, pero deje que sean responsables. Dice un refrán por ahí que no hubiesen ídolos si no hubiese quien los cargara. No hubiesen tal vez nietos que andan rodando de aquí para allá si no hubieran papás o suegros que andan cuidándolos. No, que los hijos los cuiden, que sus propios padres los cuiden. Usted ya crió a sus hijos, usted crió a sus hijas, mal o bien ya los crió. Ahora que ellos se hagan cargo de sus hijos. He dicho. No es un regaño, pero parece, ¿verdad? Parece. Tómelo o déjelo. Ya de usted depende. Pero usted no va a decir, no va a llegar al cielo y va a decir, no, el pastor nunca me dijo de esto. Yo soy inocente. Ahí cárguenselo al pastor. No, hoy está escuchando usted la palabra. Vamos a pasar con otro punto, pero déjenme saludar porque quiero ver a quién estoy regañando. Digo, con quién estoy hablando. Amén. Ahorita platicamos. Alexis Jiménez, Dios te bendiga. Estrella Rosique, amén, pastor. Tengo pendiente todavía el testimonio por compartir con la iglesia. Y así va a ser, Isaac. Ánimo. Estrella Rosique, amén, así es, pastor, dice. Hermana Laila, eso sí dolió, dice la hermana Oralia Torres. Bueno, que duela, pero que sane. Amén. Mi mamá está viendo la transmisión, dice Isaac. Luego no me va a querer cuidar al niño. Dice, no es cierto. Es muy cierto, el casado casa quiere.
hay que asumir la responsabilidad. Amén, Isaac, Dios te bendiga. Bueno, continuamos entonces con la continuamos, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Mire, aquí hay un punto, y creo que ahí vamos a ir cerrando el tema de esta noche. El autocontrol, hermanos. ¿Sabe usted que Moisés, aunque a Moisés, hermanos, Dios hizo milagros tremendos por medio de Moisés? Y aunque a Moisés se le concedió la misión de liberar al pueblo de Israel, se le concedió la revelación del tabernáculo, y aunque a Moisés se le concedió la revelación de la ley, hermanos, Moisés tenía problemas de autocontrol. Moisés tenía problemas, hermanos, de carácter. A Moisés a veces se le iba, hermanos, ¿cuál sería la palabra? Se le iba la puerca al monte, pero no estamos hablando de cosas malas, sino, bueno, sí, porque se airaba. Cuando venía a ver, hermanos, ya estaba el hombre molesto. Mire, vamos a leerlo mejor. Éxodo 2:12. Sí, Moisés le costaba controlar su carácter, sus emociones. ¿A usted no? Pregunto. Porque aquí debemos haber más de uno que nos cuesta trabajo cerrar la boca cuando estamos enojados, o controlar las manos, los pies, no sé, y entonces explotamos en ira. ¿Explotamos, pastor? Ay, pastor, escuchen por favor lo que dice la Biblia. Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Estamos hablando de Moisés. Moisés, cuando vio que estaban golpeando, un egipcio estaba golpeando a uno de sus patriotas, uno de sus paisanos, Moisés entró en ira. Le dio cólera, y no de esa cólera que mandaba al baño a la persona, sino una cólera de coraje, de enojo. Y vio para todas partes, y viendo que no había nadie, hermanos, mató al egipcio. ¿Usted cree que lo mató contento, feliz, alegre? No, estaba enojado. Lo golpeó hasta que lo mató y lo escondió en la arena. Nadie me vio. Perdón, yo espero que no haya nadie que haya matado a alguien. Pero si ha matado a alguien, parece como que hubo eco, pero no. Si alguien ha matado a una persona, yo le digo que el Señor puede perdonar siempre y cuando se confiese ese pecado. Le pida perdón al Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque mire, Moisés mató a un egipcio y lo escondió, lo sepultó en la arena. Y Moisés luego, cuando ve que dos hermanos de él, o sea, paisanos, están peleando, dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés era un hombre de carácter fuerte, decimos nosotros, pero la verdad es que era de carácter débil, no controlaba su enojo. Hermano, Moisés era una persona arrebatada, aunque después, dice la Biblia, cuando pasó primero 40 días y 40 noches en el monte de Dios, y luego regresa, hermano, y vuelve a irse otros 40 días y 40 noches, y estuvo en la presencia de Dios, dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía. Y que Moisés se volvió el hombre más manso de toda la tierra. Y eso es lo que hace Dios. Transforma a la persona, cambia a la persona. Porque no podemos ir por la vida, ¿verdad?, matando egipcios. No podemos ir por, no importa, hermano, yo le sirvo al Señor, pero ya malmaté a unos cuantos ahí. No podemos andar así ya. Mire cómo dice la Biblia acá.
¿Sabe que Moisés era... yo quisiera imaginarme a Moisés, hermanos, que mire, él vivió en el palacio del rey de Faraón y fue adiestrado en las artes de la lucha. Porque dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, las corrieron. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Si eran 7 mujeres, por lo menos debieron ser otros 7 pastores que corrieron a estas mujeres, por lo menos. Y Moisés sale y las defiende de 7 pastores, por lo menos. Puede ser que hayan sido más. Me imagino a un Moisés dando patadas y cachetadas y mordidas y no sé, pero Moisés se levantó y se peleó con esos pastores, las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Era bravo Moisés. Pero no podemos andar por la vida así, ¿verdad? Yo sí soy bravo, pastor. Yo sí, ¿qué? No, tranquilo. Tranquilo, porque en la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Así que nosotros, hermanos, muchas veces tenemos que tragarnos nuestro orgullo y controlar nuestro carácter. Porque mire, le voy a hablar en términos mundanos y humanos. A veces pensamos que yo soy el gran, ¿cómo decirlo? Julio César Chávez, ¿verdad? No he perdido ni una pelea, tengo 90 y tantas peleas ganadas. Pero un día apareció alguien, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba ese muchacho, pero y le puso una piñiza, perdón, al pobre Julio César Chávez, que cuando yo veo esa pelea, digo, qué pena. Porque siempre va a aparecer alguien mejor que uno en lo físico, en los golpes, en lo que sea, que nos creamos gran cosa. Entonces nosotros debemos controlarnos y decirle, Señor, ayúdame a controlar este carácter, porque, hermanos, si no me voy a meter en problemas, ciertamente el Señor, hermanos, perdónenme usted por esto, pero el Señor ciertamente ha escogido vasos de barro, ¿verdad? Y ha puesto tesoros en nosotros, pero, hermanos, tampoco abusemos y digamos, no, yo soy débil, hermano, soy frágil y siempre vivo la vida metiéndome en problemas. Ya le pegué a las mujeres, ya le pegué hasta a mi mamá y a mi papá también le pegué, porque yo soy, no, tampoco se ande pasando de lanza, ¿verdad? Éxodo 32:15, ¿sabe cómo dice? Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Mire, hermano, lea por favor conmigo esto. Miren lo que hizo Moisés en un arrebato de enojo. Y volvió Moisés y descendió del monte. ¿Qué traía en sus manos? Las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Quién las había escrito? Dice, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermano, mire, esas tablas eran escritas por el dedo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Moisés venía con 2 tablas escritas por ambos lados. Dios las había escrito. ¿Y sabe qué? Éxodo 32:19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La obra de Dios la hizo pedazos. ¿Cuánta gente, hermanos, hace pedazos la obra que Dios ya hizo un domingo en su vida?
La palabra del Señor ya fue escrita en su mente y en su corazón. Y va contento y contenta, hermanos. Y cuando va al trabajo, cuando va a su casa, un pleitón con el marido, un pleitón con el vecino, un pleito, hermanos, con cualquier persona, hasta con el jefe o la jefa. Y hacen pedazo la obra del Señor. Y tomó el becerro que había hecho. Miren, primero veamos eso. Lo primero de arriba. Hermanos, hay obras que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y cuántas veces por el enojo, por el coraje, porque no queremos controlarnos, porque queremos demostrarle a otros que nosotros sí podemos, que yo sí soy bien bravo, que a mí no se me mete nadie enfrente? Hacemos caso omiso a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Es lo que pasó aquí. Moisés traía 2 tablas, 2 obras hechas por la mano de Dios. Y en un arrebato de ira, en un ardor de la ira de Moisés, acabó con lo que Dios había hecho. Padre Santo. A veces nosotros metemos las patitas así, hermano. A veces nosotros hacemos cosas que no debemos hacer porque pues nos sentimos, ¿verdad?, que somos, no sé, que a nosotros nadie nos va a ver la cara ¿de qué? Dice la hermana que la cara. A nosotros nadie nos va a ver la cara. Dale gracias a Dios que estoy en la iglesia. Si no te macheteo. Ay, padres, deje de decir eso. Deje de decir gracias a Dios. Yo recuerdo que una vez nos decían y nos enseñaban eso. Mire, deje de decir, dale gracias a Dios que ya estoy en la iglesia. Si no, ya ibas a ver. No, eso es orgullo también. Le está abriendo la puerta. Mire qué tan bravo y qué tan enojón y qué tan falto de autocontrol Moisés, que se enfrentó a todo el pueblo. Dice, y tomó el becerro que habían hecho. Claro que lo que había hecho el pueblo de Israel no estaba bien, pero tomó el becerro y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Cómo los obligó? Era bravo. Porque si yo agarro, hermano, si alguien tiene una virgencita en su casa y se lo hago pedazos y luego lo echo en agua y le digo, tómeselo. Usted va a decir, está loco el pastor. Pero a Moisés le hicieron caso. Era de armas tomar, Moisés. Y Dios lo usó. Pero ¿sabe a dónde lo llevó esto, hermano? Mire bien. Mira dónde llevó esta actitud a Moisés. Con esto vamos a terminar. Número 20:10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Él se atribuyó el poder, pero es que estaba enojado porque el pueblo de Israel lloraba, tenía sed, murmuraba, y se enojó Moisés con esto que dice, oigan ahora, rebeldes, vamos a hacer salir agua de la roca. Entonces alzó Moisés su mano, pero fíjense que Dios le había dicho a Moisés, háblale a la roca, háblale a la roca. Pero miren lo que hizo Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. La golpeó. Y si le iba a hablar, no le iba a pegar, hermano. Pero agarró Moisés, enojado, y le golpeó la roca. Y salieron muchas aguas. De todas maneras, Dios se glorificó y bebió la congregación y sus bestias. Pero aquí le va, hermano. Oiga bien. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eres enojoncito, Moisés. Te alteras rápido. ¿Sabes qué? No vas a entrar. ¿Cómo?
Sí, no te vas a ir en el arrebatamiento. O sea, lo estoy aplicando. No vas a irte. No vas a entrar a la tierra prometida. Te vas a quedar aquí, de este lado, en el desierto. Mucha gente queda en el desierto, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos controlar nuestro temperamento, nuestro carácter. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque así aprendimos. Mire, Moisés aprendió a golpear desde pequeño. En ese ambiente creció de violencia. Y cuando Dios lo llama, le dice, golpea el polvo, y golpeaba el polvo. Golpea las aguas del río, golpeó las aguas del río. En una ocasión le dijo el Señor, golpea en la roca, y la golpeó. Ahora el Señor le dice, háblale a la roca. Y agarró y golpeó 2 veces, no una, 2. Y le costó. No entró a la tierra prometida. Hermanos, Dios usó poderosamente a Moisés, pero eso no implica que Dios va a pasar por alto que nosotros no controlemos nuestro carácter. Eso puede pagarse muy caro. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, nosotros tal vez nos identificamos con Moisés, Señor, en muchas cosas. Hemos crecido en el miedo, a veces tenemos miedo, tenemos baja autoestima, o tal vez alguna vez nos hemos creído más de lo que verdaderamente somos. Hemos descuidado nuestra familia. Señor, a veces no hemos tenido control de nuestras palabras. Tal vez hemos actuado con violencia, y no tal vez, sino así ha sido. Muchos de los que escuchamos esta palabra hemos pecado de una o de otra forma. De todas formas, tu palabra dice que tenemos esos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Sin embargo, te suplico, Señor, que nos hagas vasos de honra, vasos útiles. Ciertamente, Señor, seguiremos siendo frágiles, débiles, quebradizos, pero ayúdanos para ser vasos que traigan honra a tu nombre. Ayúdanos. Yo sé que hay hermanos y hermanas en esta noche ahí en su casa que tienen necesidades, que tienen problemas consigo mismo, que se miran y se dan cuenta que tienen deficiencias. Tenemos defectos, pero Señor, aún en esos defectos te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén, amén. No sé si tenemos problemas aquí con él. Bien, mis hermanos. ¿Está bien todo ya? Ah, ok. Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga y que pasen buena noche. Mañana a las 6 de la tarde, hermanos, nos vamos a estar viendo aquí en la iglesia. Hermanos, haga lo posible por venir. Véngase a la casa del Señor. Mañana estaremos terminando no el tema, pues, porque el tema nunca se va a terminar. Es un tema muy abundante. Pero yo le invito, hermanos, para que venga mañana. Vamos a enfocar el tema de tesoros en vasos de barro de una forma que esperamos que sea de bendición. Así que, mis hermanos, también les aviso y les pido con todo mi corazón, hermanas y hermanos, que hagan lo posible porque podamos ir a un servicio que vamos a tener, hermanos, en Morelito, en la casa de la hermana Toñita, Antonia, la mamá del hermano Alexis Jiménez. Así que ahí donde está el hermano Isaac, ahí en Morelito, el jueves a las 5 de la tarde. Todavía no hemos platicado con el hermano Alexis, pero si está por ahí el hermano Alexis y nos confirma, ¿verdad?, si él va a poder darnos el RAI, y que nos veamos aquí a las 4:30, pues
sería excelente, hermano Alexis. Yo sé que siempre está disponible, ¿verdad? Pero ese día, hermanos, traten de apartar el tiempo para que vayamos y que con nuestra presencia en ese lugar podamos bendecir a nuestros hermanos que necesitan también, hermanos, nuestro apoyo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que pasen buenas noches. Amén.